yo quisiera que usted pudiera entender hoy de dónde viene, qué significa, por qué se llama Pascua y qué pasó con todo esto. Si no nos quedamos en la tradición solamente de un almuerzo familiar, una rosca con el mate por la mañana, o un huevo de Pascua después del almuerzo o de la cena de chocolate, que está bárbaro. Yo no hice nada de eso, usted lo habrá hecho, pero yo todavía ni comí, así que le voy a entrar a todos juntos después que termine. Pero nos podríamos quedar en esas cosas. Felices Pascuas. ¿De dónde salió esto? ¿Qué es la Pascua? Bueno, rápido y sencillo. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, así se llama, Pesaj, la palabra en hebreo, que significa saltar o pasar por alto. Y ahí ya vamos a aprender algo en esta noche. Y tal vez usted que hace poco está en la iglesia evangélica y que ha vivido en una tradición como la he vivido yo con mis padres, mis hermanos desde chicos, a nosotros nos escondían los huevos de Pascua y los regalitos en algún lado y nosotros los teníamos que buscar. En casa teníamos atrás en el patio un árbol, un sauce grande, y por lo general escondían arriba los regalitos y nosotros teníamos que buscarlo. También está relacionado con los conejos, vio el conejito con el regalito. Bueno, está todo lindo, está todo muy simpático, pero hoy vamos a aprender realmente qué es la Pascua y lo importante que es para mí poder celebrarla. Entonces la palabra Pascua en el hebreo, en el idioma del pueblo de Dios, significa Pesaj, se pronuncia Pesaj, que significa saltar o pasar por alto, pasar de lado, pasar por alto, saltar algo. ¿Cuánto entendieron eso? ¿Sí? Entonces, no digamos Pesaj, pero sí digamos Pascua. ¿Qué significa Pascua? Diga conmigo, pasar de largo. Dígalo, pasar de largo. O diga, pasar por alto. Eso es Pascua. Hasta acá ya no logramos entender demasiado, a no ser aquellos que sí conocen la historia bíblica y el significado de la Pascua. ¿Qué era lo que Dios tenía que pasar por alto? Usted sabe que el pueblo de Israel estaba esclavo, diga conmigo esclavo, en otro país, en el país de Egipto. Ellos estuvieron 430 años de esclavitud. Tenían una vida paupérrima, tenían una vida muy fea. ¿Por qué? Sencillamente porque eran esclavos, estaban esclavizados. Era un pueblo cautivo. Entonces los egipcios tenían cautivos al pueblo de Dios. El pueblo de Dios gemía pidiendo a Dios libertad. Y hasta que Dios los escuchó y armó un plan de salida. No era sencillo que 600.000 personas, más todos los que se le añadieron, quizás llegando a 1 millón de personas, salieran una noche al desierto después de estar 430 años en una cautividad, que en un instante Dios hiciera libre a su pueblo. Ahora, Dios le venía advirtiendo al faraón, que era el rey de Egipto, que lo deje ir. Pero el faraón, no sé si ustedes vieron las películas, endureció su corazón y no dejaba ir al pueblo de Israel. Entonces, como no lo dejaba, Dios le decía a Moisés, anda y decirle a faraón, así te dice Jehová, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca sacrificio y me rinda culto en el desierto. Y faraón decía, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a esta gente? Entonces, ¿qué hacía Dios? Le mandaba juicios, le mandaba plagas, convirtió el agua de Egipto en sangre, le mandó úlceras, tumores, pústulas en las rodillas, piojos, ranas y toda clase de calamidades a un país con el objetivo de que deje ir a su pueblo. Pero el hombre había endurecido su corazón
Y aunque estaba viendo todas las plagas y todo lo que acontecía a su propia gente, no quería liberar al pueblo de Israel. Hasta que Dios dijo, mira Moisés, con lo que voy a hacer, prepárense, porque con esto sí los van a dejar salir libres. Voy a hacer esto, dijo Dios. Voy a hacer pasar el ángel de la muerte por todo el país de Egipto. En todos los hogares va a caer muerto el hijo mayor de cada familia. Mire a dónde llevó Faraón, a qué ruina llevó. ¿A qué ruina puede llevar una persona que endurece su corazón para con Dios? Aún en este tiempo, y ya volví, ahora voy a volver al relato, pero aún en este tiempo hay gente que endurece tanto su corazón para con Dios, que meten en ruina a las familias, que meten en ruina a los hijos, familias enteras caen en ruina, porque endurecen su corazón para con Dios, aún en este tiempo donde vemos señales, vemos terremotos, vemos tsunamis, vemos muerte, peste, hambre. En diferentes partes del lugar la tierra literalmente tiembla. Sin embargo, hay gente que, aún viendo todo eso, endurece su corazón para con Dios. Y hay gente que está en aflicción, gente que está en ruina por su corazón endurecido. En este tiempo era lo mismo, hasta que Dios dijo, voy a matar a todo primogénito. ¿Qué era un primogénito? El hijo mayor nacido lógicamente en cualquier familia. Para eso, Dios llama a Moisés y le explica algo. Y yo quiero que, vamos a tener pantalla, ¿no es cierto? Que usted mire el libro de Éxodo capítulo 12, verso 3, y mire qué un poco lejana va a quedar su Pascua del pensamiento con el que hoy si usted se levantó y le dijo a alguien felices Pascuas, va a quedar tal vez un poco lejos lo que usted pensó, pero va a quedar más enriquecido porque hoy en esta noche usted va a saber literalmente lo que significa la Pascua para nuestras vidas. Mire, comencemos. El libro de Éxodo capítulo 12 del versículo 3 en adelante. Dios le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, que era abril para ellos, tomen cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Diga conmigo cordero. Cordero, literalmente un cordero, un animal, de las ovejas o de las cabras, un cordero. ¿Por qué debían tomar un cordero? Seguimos, versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no pueda comer el cordero entero, entonces busquen al vecino de al lado, al inmediato a su casa, al vecino de al lado. Entonces tomen un cordero según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Esto es muy llamativo. Usted puede salir enriquecido si me presta media hora más de atención y puede entender, después de tanto tiempo de estar sumergido en una religión como estaba yo con mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, éramos gente religiosa y no entendíamos estas cosas hasta que la iglesia evangélica nos enseñó un montón de cosas. La iglesia evangélica nos enseñó realmente qué era esto. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un cordero y se lo voy a hacer ahora, se lo voy a parafrasear con mis palabras. Dios le dijo a Moisés, mira, Moisés, tal vez no entiendas todavía lo que te voy a explicar, pero quiero que le digas a todo el pueblo que el día 10 de abril por la noche van a comerse un buen cordero asado. Así que cada familia compre un cordero y si la familia es muy pequeña, si son 3 o 4, lógicamente que no van a poder comer el cordero entero, cómprenlo a media con el vecino de al lado. ¿Cuántos están entendiendo eso?
y ya nuestra Pascua va quedando un poco lejos, ¿no es cierto? Pero esto es Pascua, esto es Pesaj. Saltar, pasar de largo, pasar por alto. Hay algo que hay que pasar por alto en esta noche y Dios nos quiere enseñar qué es lo que Él quiere pasar por alto. Versículo 5. El animal será sin defecto. ¿Cómo tenía que ser el animal? Sin defecto. Macho de 1 año, lo van a tomar de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, vamos a ir hasta el 8. Y lo van a guardar hasta el día 14, diga conmigo 4 días. Y lo inmolará, lo va a sacrificar después toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, acá viene el tema. Porque para comer un cordero, no sé si usted sabe que primero hay que matarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué Dios quería que un cordero muera? Porque ellos tenían que tomar de la sangre, ponerla y pondrán en los postes, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, en los marcos de las puertas. Mire esto, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían, ¿alguien me podría alcanzar una cazuelita de esta? Y me podrían sacar una de esas cositos, esos cositos, porque me viene justo, ¿sí? Entonces, cada familia tenía que matar un cordero. Ya dijimos, si eran poquitos, che, vecino, mirá, Dios le mandó a Moisés que comamos un cordero esta noche, pero primero tenemos que hacer algo, porque escuché que parece que Dios nos va a dar libertad. Eso es lo que se anda rumoreando. Creo que lo escuché a Moisés y a Aarón diciendo que Dios nos va a librar de la cautividad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el otro le decía, bueno, vecino, hagámoslo. Mataban el cordero, pero antes de comerlo y de asarlo, caía sangre. ¿Y dónde caía sangre? En un lebrillo. ¿Qué era un lebrillo? Un tazón. Y un hisopo que era algo así, después quizás lo leamos y lo anoté. Entonces yo tenía que volcar sangre del cordero acá y con el hisopo pintar los marcos de las puertas de su casa, todo. El dintel, los marcos, las puertas. Algo muy curioso, hermano. Acá ya estamos hablando de cordero, acá ya estamos hablando de sangre. Hasta acá no apareció el chocolate y muy difícilmente aparezca, pero igual lo podemos comer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si yo hablo así despacio, si yo se lo explico, usted va a salir entendiendo algo. Y yo lo veo yéndose a su casa, caminando, o en lo que usted se vuelva diciendo, che, qué bárbaro, mira lo que había sido la Pascua y yo en mi vida había escuchado esto. Bueno, tranquilo, porque hubo una época donde yo tampoco sabía esto. Y alguien me lo explicó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigamos un poco más. Dice la palabra de Dios, desde, versículo 13, y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén. Y veré, dice Dios, la sangre y pasaré por alto. Pesaj, Pascua, pasaré de vosotros, los saltaré, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire qué importante era hacer esto, porque el ángel de la muerte, cuando iba a pasar por todo el país de Egipto, la casa donde veía los marcos pintados con la sangre del cordero, lo iba a pasar por arriba y no los iba a tocar, porque en todas las otras casas iba a haber llanto, iba a haber luto, iba a haber muerte. El hijo mayor, el primogénito de cada familia, iba a morir tanto de los hombres como de los animales también. Así que no había solamente personas muertas, sino que el ganado, en el ganado también había animales que caían muertos, los primogénitos, los primeros que había dado a luz el animal. ¿Me están entendiendo hasta acá?
Entonces dice, y la sangre será por señal. ¿Por qué es la sangre? Diga conmigo, por señal. Estamos hablando de cordero y estamos hablando de sangre. Y estamos hablando de que Dios quiere pasar por alto algo, que quiere pasar por encima, que no quiere que nos toque. Y dice, y veré la sangre y pasaré por arriba de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad, no entrará muerte a su hogar cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos del pueblo y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Diga conmigo, la Pascua era un cordero. Díganlo todo, por favor. La Pascua era un cordero. No era ni un conejito, ni una liebre. A mí me encantan esas. ¿A cuánto le gustan los conejos y la liebre de chocolate? A mí me encanta. Los huevos de Pascua, ¿a cuánto le gusta? Y las roscas con el mate, vamos, no sea tímido. ¿Cuántos dicen amén? Pero está todo bárbaro. Pero acá no aparece nada de eso porque no significa nada de eso. Entonces usted, que está terminando el domingo, usted va a decir al finalizar este día, la verdad que nunca me imaginé terminar el día de Pascua sabiendo lo que ahora sé. ¿Qué le parece si le aplaudimos hasta aquí a esta palabra? Vamos, dele gloria a Dios. Entonces Moisés le dice, bueno, tomen cada uno, saquen y tomen corderos, según cuántos son en la familia, y sacrifiquen, no dice el cordero, sacrifiquen la Pascua. Dice, sacrifiquen el objeto que va a hacer que Dios pase por alto el juicio para nuestras vidas y nuestros hogares. Uy, esto es impresionante. O diría alguien, tremendo. Escuche, dice, sacrifiquen la Pascua, no dice sacrifiquen el cordero, sacrifiquen la Pascua. Seguimos, vamos a ir versículo 20 hasta el 23, uno más. El 22 no leí. Y tomad un manojo de hisopo, ¿sí? Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Yo, papá, mi esposa, mis 2 hijos, mi nuera, mi nieto, yo tengo la responsabilidad de hacer esto porque hay un juicio que está por pasar por la tierra y Dios me está mostrando cómo puedo librarme. Entonces yo, hebreo, israelita, no dudo. Y si dudo, no importa, lo hago igual. Porque con duda o con fe había que hacerlo. Era por obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces dice, tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Eso sí, ninguno de ustedes salga de sus casas, de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces, pintamos. Los chicos preguntaban, papá, el nieto decía, abuelo, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? No, porque algo terrible va a pasar y Dios nos quiere librar. Entonces tenemos que hacer esto. Y pintaban y ya está. Ahí estaba. Wow. Versículo 23. Dice la palabra de Dios. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en los postes de la puerta, pasará de largo, saltará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Wow. Y el momento llegó y yo le dije que se la quiero hacer clara y corta. Por eso no lo voy a leer tanto. Llegó el momento. Ellos estaban comiendo, cenando el cordero que habían preparado. Y a la medianoche se empezó a sentir clamor en todas las casas de los egipcios
había pánico por todos lados, había un muerto en todas las familias. Y el mismo faraón que no los dejaba ir, vino y le dijo a Moisés: salgan, salgan, salgan rápido, no los queremos más acá, salgan, salgan. Y la gente que ni siquiera habían hecho masas, que ni habían leudado, se ponían las masas, las mujeres al hombro, le pedían a las egipcias vestidos, alhajas de oro, de plata, porque Dios dijo: no los voy a sacar con la mano vacía. Pídanle a la gente, y la gente, con tal que se vayan, le daban. Y el pueblo de Israel salió después de 430 años de esclavitud a la libertad en una noche. Dios te puede hacer libre en un momento. Tal vez hay cosas que hoy no entiendes, pero aunque no entiendas, si escuchas una palabra de Dios, ponela en práctica. Dios va a pasar por alto todo el juicio. Dios va a pasar por alto toda la maldición que el diablo quiere que te alcance. Y lo único que te va a alcanzar de aquí en adelante será la bendición de Dios. A vos y a tu familia. Vamos, dale gloria, aleluya. Diga conmigo: Pascua. Diga: pasar por alto. Diga conmigo: Pascua. Era un cordero. Dígalo, no estoy criticando, pero es para que le quede a usted en el subconsciente. Diga: no era un huevo de chocolate. No, diga conmigo: no era un conejo de chocolate. Diga conmigo: no era una rosca de Pascua. Diga conmigo: Pascua era un cordero. ¿Cuántos dicen amén? Qué curioso, ¿no? Porque esto pasó en la historia. El pueblo de Israel salió al desierto, después conquistaron la tierra prometida. Esa gente murió, toda esa generación murió. Pasaron muchos años. Había una profecía que una virgen iba a quedar embarazada y iba a dar a luz a un niño que era Dios con nosotros, Jesús, el Hijo de Dios. Eso ocurrió. María quedó embarazada del Espíritu Santo, tuvo a su hijo. Ese hijo creció, vivió 33 años, pero empezó a hacer milagros, sanidades, liberaciones. Pero también se tenía que bautizar. ¿Quién bautizaba en esa época? No decía el Fabi, no estaba. No, Diego y Juan Carlos, no estaba. Eso bautizan acá. ¿Quién bautizaba en esa época? Diga conmigo: Juan el Bautista. Este aquí, que Jesús venía para bautizarse, porque él tenía que cumplir todas las escrituras. Y cuando Jesús iba para ser bautizado, mire lo que dice Juan el Bautista en el libro de, de Juan capítulo 1, verso 29. Escuche esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y ya algo le llamó la atención, porque era un hombre diferente. Era distinto, su figura, su estampa, lo que transmitía. Juan nunca había visto la apariencia en un hombre como el que estaba viendo. Y mire lo que dice Juan. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: ese es. Llegó el tiempo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Todo lo que vimos con Moisés de los corderos y todo eso simplemente era una profecía de lo que iba a ocurrir con el Hijo de Dios, porque no eran los verdaderos, los corderos que mataron los de Israel, tanta cantidad. Eso lo sacaron de la esclavitud de Egipto, pero este Cordero de Dios que iba a morir por toda la humanidad y que iba a hacer que pase por encima de nosotros, por alto, todo el juicio por causa del pecado, toda la condenación, es Jesucristo de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos,
todos hemos pecado. Tal vez hoy estás por primera vez en este lugar. Tal vez hoy sos una persona que estuviste un tiempo alejado de las cosas de Dios y hoy con buena voluntad te acercás a la iglesia. Qué bueno es eso. Yo vengo a decirte que por más negros que sean tus pecados, Dios los va a emblanquecer como blanca lana. No existe un pecado que Dios no pueda perdonar. Solamente necesita el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Los corderos que mató Moisés no eran los verdaderos. Este es el verdadero. He aquí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hace que pase el juicio de Dios por encima de todo aquel que cree. Vamos, dele gloria. Mire, dice, y Dios hizo pasar por alto todos los pecados de los hombres. Cuando uno se arrepiente, cuando llega a Cristo, yo llegué a Cristo a los 21, 22 años y le pedí perdón a Dios, pero no le pude enumerar todos mis pecados. Le dije, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Tenía unos cuantos, una buena mochila tenía. Pero dice que Él, a causa de nuestra ignorancia, dejó pasar por alto todos esos pecados, para que de ahí en adelante, perdonados, comencemos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él pasó por alto en mí y en usted el juicio que la ley demandaba por causa del pecado. El pecado nos llevaba a la condenación, al infierno, pero Jesús con su sangre hizo que todo eso pasara por arriba para darnos salvación y vida eterna. Hoy no tenés que pintar los postes de tu puerta con la sangre de un animal, pero sí tenés que saber que hay una sangre eterna que fue derramada en un madero, en una cruz por el Hijo de Dios. Esa es la sangre que cubre tu vida, que cubre tu familia, que cubre a tus seres queridos. Y hermanos, en los últimos tiempos habrá juicios enviados por el mismo Dios sobre la tierra. Tenemos la esperanza de que esos juicios pasarán por alto a los hijos de Dios, porque hay una sangre preciosa que nos cubre, y esa es la sangre de Jesucristo de Nazaret. Sangre preciosa, vamos, apláudale, dele gloria a Dios. Ya voy culminando para después tomar la cena, la Santa Cena. ¿Cuántos papás hay acá, papás de familia? Levántenme la mano. Muchos, papás de familia. Muy bien. Y muchos de ustedes están con su familia y eso está bueno. Están con los hijos, con las nueras, con los nietos. Diga conmigo, estamos en familia. Jesús creció, se bautizó. Y los religiosos, los fariseos y los romanos y todos, usted sabe, lo crucificaron. Jesús termina muriendo en la cruz. Cuando Él estaba colgado en la cruz, acontecen por lo menos 3 cosas muy sobresalientes que yo prediqué el día viernes. La primera que pasa es que Jesús, ya con sus pulmones colapsados, tengo sed. Dijo, tengo sed, para que las escrituras se cumplieran. Porque había una palabra que decía que cuando Él tenga sed le iban a dar a beber vinagre. Y efectivamente había vinagre. Empaparon los soldados una esponja con vinagre y le pusieron a todo el rostro ensangrentado del Señor. Él quería tomar un poco de agua, pero el Salmo decía, y me dieron en mi sed a beber vinagre. Y le dieron vinagre. Y que cuando Él probó lo que era, lógicamente que no lo tomó. Lo segundo que pasa es cuando Jesús muere, que los soldados no querían que los cadáveres quedaran con vida para el día próximo. Por lo tanto, había 2 ladrones al lado del Señor. Estaba Jesús en el medio, un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Y vinieron a Pilato, al gobernador, y le dijeron, mirá, los cuerpos no pueden quedar ahí hasta mañana. Vamos a quebrarle los huesos. Entonces imagínese usted una persona crucificada que pendía su cuerpo de clavos
y sus pulmones colapsaban y estallaban y morían de asfixia y de tantas otras cosas. Imagínense el dolor que tenían. Si encima de eso, después de haber estado cuántas horas colgado ahí, venían con una masa y le quebraban los huesos de la rodilla, la persona no aguantaba el dolor y terminaba muriendo. Vinieron al primero y le quebraron las piernas, vinieron al segundo y le quebraron las piernas. Pero había un salmo que decía que muchas aflicciones tendrá el Hijo de Dios, pero de todas ellas le librará el Señor, y no habrá hueso suyo que sea quebrado. Y cuando vinieron a quebrarle los huesos al Señor, como lo vieron que ya había muerto, no lo tocaron, porque la palabra se tenía que cumplir. Hueso de él no será quebrado. Cuando hay una palabra de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, no hay diablo, no hay enemigo, no hay nada que la pueda hacer que no se cumpla. La palabra que está escrita para vos y para mí se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Y él muere, y lo tercero que pasa, ya muerto, y ahí se cumple. ¿Sabe para qué vino Jesús? Para cumplir todo el Antiguo Testamento por nosotros. Él hizo todo lo que nosotros no pudimos, no podemos y jamás podremos hacer. Vivir una vida impecable y totalmente sin pecado. Jesús vivió 33 años y se fue de este mundo sin pecar ni siquiera una sola vez. Por eso nos apoyamos en Él, porque Él es el único perfecto. Decirle al que está al lado tuyo, decirle, por si no sabes, decirle, Jesús es el único perfecto. Así que déjame de hinchar, decirle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vio que basta que una persona comience a venir a la iglesia para que los familiares incrédulos ya quieran que sean perfectos? ¿Y qué le empiezan a decir? ¿Ah? Mirá, la hermanita, mirá si te viera tu pastor. ¿Vieron? Porque ellos ni se acercan, pero al que se acerca le demandan perfección. El único perfecto fue, es y será Jesucristo. Entonces Él murió cumpliendo absolutamente toda la ley que Moisés demandaba. Toda, y murió. Ahora tenía que venir otro tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo del favor no merecido. ¿Y qué hace? Tercer cosa que ocurre cuando Él está en la cruz, ya su cuerpo inerte, muerto. Un soldado agarra una lanza y se la mete acá en el costado y lo abre. Porque había una palabra que dice, un día verán y me conocerán que soy yo al que traspasaron. Para el futuro, no me voy a meter en eso. Pero la cuestión es que un soldado lo abre con la lanza, el cuerpo de Jesús ya estaba muerto, y sale sangre y sale agua. En ese momento hubo un nacimiento, porque cuando alguien va a dar a luz, una mujer, sale sangre y sale agua. ¿Me entiende? Sale sangre y sale agua. Hay una bolsa de agua y dice, ay, rompió bolsa. Y sale sangre y sale agua. ¿Me entiende? Salió sangre y salió agua. Y Dios estaba dando a luz a alguien. ¿Sabe a quién estaba dando a luz? A su iglesia, a la iglesia de Jesucristo. Y sabe una cosa, que ahí nació la iglesia del Señor. Y pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y tengo una buena, muy buena noticia para darle. Ni siquiera las puertas del Hades ni del mismo infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor Jesús. Vamos, apláudale, dele gloria a Dios. Aleluya. Mire esto, mire esto. Murió. Sábado. Y las mujeres que lo seguían vieron dónde lo sepultaron y vieron que pusieron una piedra muy grande en el sepulcro. Sin embargo, fueron a preparar especias aromáticas, porque al otro día querían venir para ungir el cuerpo muerto, ponerle especias aromáticas para aliviar un poco el supuesto mal olor que iba a largar un cadáver. Lo amaban tanto que las mujeres fueron a preparar especias aromáticas para el día domingo venir y ungir el cuerpo para que alivie un poco el olor de un cuerpo que se iba a empezar a descomponer. El domingo muy temprano esas mujeres vinieron
pero iban caminando, iban pensando, pero ¿quién nos va a correr la piedra? Ese era el pensamiento de ellos, porque una roca, una piedra. Y ellas decían, ¿quién nos correrá la piedra? Pero vaya sorpresa, porque Lucas 24, del 1 al 6, nos dice de esta manera. El primer día de la semana, que no era lunes, sino el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres vinieron con ellas también. ¿Y qué ocurrió? Y hallaron removida la piedra del sepulcro, porque otro relato bíblico dice que un ángel vino y corrió la piedra. Ellas encuentran removida la piedra del sepulcro, versículo 3. Y entraron, ¿me entiende? A ver si lo puedo personificar aquí. Ellas vienen, hermanos. Wow. Esto es tremendo. ¿Sí? Acompáñenme alguno. A ver, salga de su silla 2, 3, 4 que quieran venir conmigo acá. ¿Quién me quiere acompañar? ¿Quiere venir? ¿Alguno? Venga, alguna mujer, porque eran mujeres, Rodolfo, pero no importa. Venga, eran mujeres. Entonces, vamos a hacerlo con mujeres, vení, no tenga vergüenza, vení. ¿Está? Acá, acompáñenme, porque, vení, hermana, vení. Que hoy te hago famosa. Escuche esto. Preparamos especias aromáticas y bueno, vamos a buscarlo. El tema es que vamos caminando despacito y vamos pensando, el tema es cuando lleguemos, ¿quién nos va a correr la piedra? Pero cuando llegaron, hallaron que la piedra estaba removida. Vengan, ¿esto se puede pisar todo o no? ¿Sí? Dice, y entrando, ¿dónde? Diga conmigo en la tumba. Diga conmigo en la tumba. Entrando en la tumba, que eran así las tumbas, porque no era un hueco en la tierra como nosotros pensamos, eran así las tumbas. Dice, y entrando en la tumba, a ver, ¿podemos entrar acá o no? ¿Sí? Dame la mano. Acá desaparecemos los 4. A ver. Venga, vení, Melini. Dame la mano. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. ¡Wow! Miren, acá solamente están los lienzos en que envolvieron su cuerpo y no entendían nada. Así que salieron, ¿sí? Ayudarla a las chicas. Salieron. ¡Wow! Nunca me imaginé esta noche que iba a hacer eso. Y salieron, no se me vayan las actrices. Versículo 4. Aconteció que estando ellas sorprendidas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Diga conmigo, 2 ángeles. Y mire qué tremendas son estas palabras. Versículo 5 y después el 6. Y como tuvieron ellas temor, ustedes tienen miedo ahora, entonces dice que bajaron el rostro a tierra. Miren para abajo, por favor, porque tuvieron temor de los ángeles que vieron. ¿Y qué ocurre? Miren lo que le dice los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Wow! ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Versículo 6, solamente la primera parte, sacala. No está aquí, sino que ha resucitado. Estamos adorando al Dios que dejó la tumba vacía. Gracias. Pueden sentarse, vamos, denle gloria. Apláudale, apláudale, apláudale. Usted está adorando al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que venció a la muerte y se levantó con poder y gloria. Ese es Jesús de Nazaret. Alguien va a gritar de júbilo. Ahora escuche esto, porque Dios me daba otra revelación hoy. Otra revelación.
Y me dice, ¿te diste cuenta, Miguel, que el que murió conmigo también resucitó conmigo? Dice Jesús, me decía a mí, a una nueva vida. Entonces yo digo, sí, Señor, yo resucité a una nueva vida, yo no soy el que era antes. Bueno, dile a mis hijos que muchos vendrán a buscarlo y tal vez lo fueron a buscar a Jorge donde lo encontraban antes. No sé, yo no conozco su vida, pero como cualquier persona puede haber tenido algún vicio. O quizás lo iban a buscar a algún otro lado. Te iban a buscar, decir, no, che, pero... Y la voz del cielo dice, no lo busquen más ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, al que hoy es otra persona? Jesús te puede hacer libre. Él te saca de la muerte para traerte a la vida. Él te saca de las tinieblas para traerte a la luz. Él te saca de la condenación para darte perdón, salvación y vida eterna. Vamos, dale gloria a Dios. Aleluya. Bueno, si le va a aplaudir, que explote ese aplauso para el Señor. Vamos. Gloria a Dios. Él está recibiendo esta alabanza. Y el Espíritu Santo me revelaba más hoy. Como que sentía, en esta noche quiero a los padres de familia, me decía el Espíritu Santo. Porque hay muchos hijos que solamente por respeto no les dicen a sus padres los que quisieran decirle. Porque hay muchos hijos, tal vez, que tuvieron épocas de ruina. Porque los que debieran ser sus líderes y tenían que haber pintado los postes de la casa con sangre no lo hicieron. Y entró la ruina en el matrimonio. Y vieron a sus padres separados, discutiendo y tantas otras cosas. Y el Espíritu Santo me decía, yo en esta noche los quiero a ellos, los quiero redimir. Por eso yo pregunté, ¿cuántos papás hay en esta noche de familia en este lugar? No tenga vergüenza, no tenga miedo. Dios quiere bendecirlo de una manera tremenda. ¿Me puede levantar la mano, por favor? Pónganse de pie. Pónganse de pie, por favor. Y ahora, así como están todos los papás de familia, todos los que tienen su esposa, sus hijos, pero tené tu hija al lado. Y bueno, vení. Vengan aquí adelante. Porque eso es lo que necesita el pueblo de Dios, cabezas responsables. El Espíritu Santo me decía, quiero ver los hombres de mi pueblo. A ellos necesito ver. Hay hogares que se mantienen porque los mantiene la mujer. La mujer se ocupa de los hijos, la mujer se ocupa de los problemas. Y Dios dice, yo quiero darle autoridad al varón de la casa. Y me mostraba el pan y a mí me dijeron, esto no está organizado, porque a mí me dijeron, ¿sabés que hay un pan grandote, un pan gigante? Y debe ser ese, ¿no? Que Juan Carlos me va a alcanzar. Porque hoy vamos a compartir la Santa Cena. Y hoy no hay un cordero para decir, bueno, agarrá y juntate con el vecino para comer cordero. Ahora es pan, que es el símbolo del cuerpo de Cristo. Y la copa, que es símbolo de la sangre del Señor derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Varones, padres de familia, a veces los hijos no nos dicen lo que nos quisieran decir solamente porque nos respetan. Por tres cosas: o porque nos aman, o porque nos respetan, o porque nos tienen miedo. Ahí atrás tuyo, a tus espaldas, están los que Dios te dio para que vos los lideres.
en esta vida. A veces les hemos hecho mal. Y hoy el Espíritu Santo me decía que cada varón llame a su familia y Él va a hacer que cada integrante de su familia tome un pedazo de ese pan para poder compartirlo. ¿Y quién te dice que tal vez hoy querés darle un abrazo a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos? ¿Por qué no también, como yo lo he hecho muchas veces con los míos, pedirle perdón? Hoy es una noche maravillosa y la gloria, la presencia de Dios está en este lugar. Así, ¿cuántas veces comemos? Los fariseos le sacaban mano a los discípulos porque comían el trigo con las manos sucias. Y no se preocupe, ay, por cuántas manos va a pasar el pan. No pasa nada. Los fariseos decían, ay, tus discípulos comen con las manos sin lavarse, no sucias, sino una cosa es sucia, otra sin lavarse. Sin lavarse. Y Jesús le decía, hipócrita, ustedes miran lo que está limpio por fuera, pero no miran cómo están adentro. Y lavan las vasijas y los vasos por fuera. Pero ¿y por dentro? ¿Cómo está la cosa? Así que no se preocupe que ya el pastor la tocó y que va a pasar por unas manitos esto. Cómalo con fe. Porque la Biblia dice que todo lo que hacemos sin fe es pecado. Yo le voy a pedir desde Martín, así despacito, que vayan viniendo aquí. Vos sabés cuántos tenés acá con vos. Le vas a calcular más o menos y vas a agarrar un pedazo de este pan y después vas a seguir. Y cuando todos tengamos el pan, la familia de cada uno de ustedes se va a acercar a ustedes. Y tal vez por primera vez en la vida tu esposa, tus hijos te vean como el líder que ellos necesitan, como aquel que no se esconde cuando hay una responsabilidad para tomar, y como no la puede tomar, la tiene que tomar la esposa o a veces los hijos. Hoy Dios te devuelve la estima de varón, de líder de tu hogar. Hay una mujer seguramente que te ama y te admira. Hay hijos que aunque no te pueden decir muchas veces lo que quisieran, sí te aman y te respetan. Y yo creo que el Espíritu de Dios me habló muy claro en esta noche.